Shalom a todos en este fin de cierre de Shabbat, el cual cerramos este día santo, el cual el Señor ha estipulado en su bendita palabra, que es apartado, que es santo porque es para Él y es para bendecir su santo nombre y aprender de su bendita palabra. Este día de cierre de Shabbat también cierra el número 7 de la cuenta de los días que estamos contando para esa fiesta de Shavuot. Y acuérdense que todo lo que el Señor enseña, instruye, es para nuestra edificación espiritual. Acuérdense que si Él dice, bueno, y después de que ya haya salido los panes sin levadura que terminamos la semana pasada, Hamatzot, tú empezarás a contar, tú tienes que contar. ¿Cuál es el mandamiento? El contar los días y tener un devocional diario, una enseñanza diaria, una ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, pero... bueno, no me sale. Te tienes que estudiar un verso diario, algo que te haga recopilar, que te haga una enseñanza que vos aprendas y aplique, no solamente una lectura, que tengamos una lectura de 49 días, como dice la palabra de Dios en Levítico 23, ese mandamiento, sino que nosotros crezcamos en lo espiritual, liberemos nuestra alma, espíritu y cuerpo. Acuérdense que en ese trayecto el pueblo de Israel primeramente fue libertado en la carne. ¿Por qué? Porque lo sacó de los golpes, lo sacó de los látigos y después lo lleva al punto del pueblo que tiene que ejercer su confianza en el eterno Bitajó para cruzar ese mar. Después que cruza el mar, ahí fue totalmente libre en lo físico. Pero antes no. Ahí fue libre en lo físico, pero antes de eso no fue libre en lo físico. Y ya Dios en este tiempo, miles de años atrás, ya Dios libertó a su pueblo. Pero después de eso viene una enseñanza, viene un devocional diario para poder crecer en lo espiritual, para poder recibir su bendita palabra en Shavuot, como lo estipula la bendita palabra. Y así como nosotros venimos ante el Eterno, porque dice que no se presentará delante del Eterno con las manos vacías, venimos con lo mejor de nuestras vidas, con lo mejor que podamos darle al Señor, pero por esa obediencia, hay algo sobrenatural en Shavuot sobre cada una de nuestras vidas. Pero tiene que prepararse uno para recibir lo especial del Eterno en esa fiesta. Como en todas las fiestas que el Señor, porque todas las fiestas son sombra profética de nuestro Mesías y de lo porvenir. Todas hablan de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y de lo porvenir a nuestras vidas. Por eso un buen ejemplo es estudiar la bendita palabra sin quitar ni agregar. De la A a la Z, como dice. Del A al Tau, del alfa al omega, del principio a fin. Así tenemos que estudiar la palabra de Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra, la cual tú nos entregas y nos enseñas a través de ella. Gracias por nuestro Mesías, Yeshua, el Mesías, nuestro Redentor y Salvador. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea obrando en cada uno de nosotros y nos dé libertad en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo para adorarte y servirte en total libertad, la cual tú nos has hecho libre. En el nombre de Yahshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Bueno, la indecisión no es buena para nuestra vida. Así se llama la palabra de hoy, la entrega de la palabra de hoy. Así como estamos cerrando el Shabbat, así como cierra el Shabbat, empieza otro día. ¿Sabían ustedes eso? Sí, lo sabían. Y como cierra el día 7, lo sobrenatural de Dios, lo perfecto de Dios. Lo perfecto de Dios es el número 7. Empieza el día 8. Y el día 8 dice que es lo sobrenatural del Señor para nosotros.
Y así como empieza el día 8, empieza el día 8 de la cuenta de Homer de los días que estamos teniendo. Empieza un conteo del número 8. Entonces es especial para que cuando cerrando este Shabbat también comencemos con ese día 8 con algo sobrenatural del Eterno para nuestra vida. La indecisión no es buena para nuestra vida. Quiero, según la Real Academia Española, dice que la indecisión significa carencia de decisión. Carencia de decisión. Irresolución. Irresolución viene de la palabra que no resuelve. No resuelve. Queda sin resolver. También entra en la palabra duda. Indecisión entra en duda. Y duda, según la Real Academia Española, dice incertidumbre. Viene de indecisión. Irresolución, que recién lo dijimos, viene de indecisión. Indeterminación del ánimo ante dos decisiones. Viene de la palabra indecisión y de duda. Indeciso. Vacilación respecto de la fe religiosa. Vacilación, lo dice así el diccionario, dice vacilación respecto de la fe religiosa. Vacilación, ¿qué quiere decir? No sabe ni a quién seguir, no sabe ni por dónde ir. Eso es vacilar. Y estar, ¿cómo que dice? Claudicando entre dos pensamientos. Está ahí, en dos aguas. Es vacilar. Y la indecisión no es buena para nuestra vida. Ese es el título. ¿Qué más dice de duda? Sospecha, recelo, inestable. Todo eso viene de la palabra indecisión y duda. Dudar, la palabra dudar, según el diccionario de la Real Academia Española. Estar el ánimo perplejo sin saber qué decisión tomar. Eso es dudar. Estar el ánimo perplejo, turbado, nervioso, inquieto. Nuestro ser está inquieto, perplejo, sin saber qué decisión tomar. ¿Para dónde voy? ¿Voy por acá? ¿Pero me sirve o no me sirve? O voy por acá, pero me sirve, y está en eso, en dos aguas. Eso es dudar. Dar un poco de crédito a una información. Eso es dudar. Dar un poco de crédito a una información. Una información a media. ¿Una verdad a media es verdad? No, no es verdad. Entonces eso es dudar. Dar una información sin completarla. Eso es dudar. Incrédulo viene de dudar. Y la palabra que significa incrédulo, porque tenés que sacar, ¿viste? Concierne a indecisión, de ahí entra la duda y el dudar y la incredulidad, incrédulo o incrédulo. Y la definición de incrédulo o incrédula, desobediente, infiel. ¿Qué les parece? Toda una desglosación para decir lo que es indecisión. Indecisión no es buena para nuestra vida. ¿Vieron todo lo que viene de la palabra indecisión, no? Todo eso que queda ahí entre dos aguas, que no sabemos para dónde ir, y el Señor no le agrada eso, hermano. Al Señor no le gusta para nada eso, hermano. Santiago, capítulo 1, versículos 7 y 8. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a empezar por el 6, versículo 6.
porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el hombre o mujer que duda. Dice que es como la onda del mar. Las ondas del mar no tienen su curso propio. Las ondas del mar son llevadas por el viento. Un día pueden tener olas para acá, otro día la marea sube, pero es por el viento que sucede lo que sucede en las aguas. Unas olas gigantes, pero es por el viento que sucede en esas aguas. No es por voluntad propia que las ondas del mar se producen. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No perdamos tiempo, anotemos los versículos, así no nos perdemos del enfoque, por favor. No nos perdamos del enfoque. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Que el que tal haga qué? Dudar. El dudar. No piense que el que duda, sea cual sea la circunstancia, problema, adversidad o beneficio, el que duda dice que no piense que recibirá ninguna cosa del Señor. Ninguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y está dentro de lo que es dudar, inconstante. En la lista que yo les dije recién de la indecisión, después duda, dudar y después incredulidad o incrédulo o incrédula, está dentro de esa la lista la inconstancia. ¿Qué es una persona inconstante? Y de doble ánimo, dice, la persona de doble ánimo es la que tiene duda, la que vacila entre dos aguas, como dice acá la... Y determinación del ánimo ante dos decisiones. Eso es dudar. El que no sabe por qué decidirse, dice que ese es inconstante en todos sus caminos. Tanto en lo laboral, lo matrimonial, con los hijos, en la finanza, en lo laboral, en lo ministerial, es inconstante esa persona de doble ánimo. En todos sus caminos es inconstante. No tiene perseverancia en las cosas. Pero vamos a llevarlo a las cosas de Dios. No perseveran en la verdad. Porque una vez que conocen la verdad, después se quedan ahí en media tinta. ¿Será? ¿No será? Lo que está acá es todo verdad. No es será o no será. Porque ahí estás opinando conforme a lo que tú quieres o lo que yo quiero. Es lo que dice acá. Porque si tú haces lo que tú querés, en X o Y de las cosas que están escritas acá que tenemos que hacer y no las hacemos, ahí estás siendo de doble ánimo, estás siendo inconstante, estás dudando, estás siendo incrédulo o incrédula. Porque no estás haciendo lo que Él dice. Vamos a ir a otro versículo en Romanos 3. Romanos 3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos 3, versículos 3 y 4. Dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, pues, no, vamos, es pregunta, ¿no? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Son preguntas. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien sea Dios veraz en todo, hombre mentiroso. ¿Están escuchando, no? Voy a repetir. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, una pregunta.
Viene otra pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El que es incrédulo hace nula la fidelidad de Dios. No, Dios sigue siendo fiel. Y dice, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien sea Dios veraz, fuerte, duro, con esa persona incrédula. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y después dice lo que dice el Salmo 51:4. Para que sea justificado en tu palabra. ¿Cómo somos justificados nosotros entonces? En la palabra de Dios somos justificados. No hay otra manera de justificar nuestra vida. No hay, pero yo no sabía. No, pero me quedé en casa porque vino mi suegra y nunca viene. No te va a justificar eso delante de Dios. O no, porque está frío y me quedé en la cama. O llueve y no puedo ver. No te va a justificar eso delante de Dios. Lo único que te justifica para que seas justificado en tu palabra. Lo único que nos justifica delante de Dios es la palabra de Dios. Oírla y ponerla por obra. Eso es lo que nos justifica delante de Dios. Y viste que dice, sea Dios veraz. Contra todo que con su incredulidad dicen, no sé si es tan así, yo no lo entiendo así, yo no lo creo así, a mí no me parece, porque Dios es bueno y es amor. Es amor, es todo amor, sí. Dios disciplina, dice. Dios corrige. Dios pone en penitencia como nosotros a nuestros hijos lo ponemos en penitencia porque nos aman. Así tenemos que hacer nosotros. Y así es Dios con nosotros. Claro que sí. Antes bien, para que sea justificado por tu palabra y vengan cuando fuere juzgado. Y venzas, dice ahí. Salmo 51:4, lo mismo que dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 4. Para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Ay, charay, my brother. Hermano. Ay, la que me espera, hermano. Para que entienda el uruguayo, el español. Ay, la que nos espera, hermano. Para que venzas cuando fueres juzgado. Porque cada uno de nosotros aquí presente y los que están del otro lado, seremos juzgados delante del trono blanco. Y ahí nadie se va a escapar. Y el que tenía frío, y el que... el perrito está por tener perritos. La perrita está por tener perritos, no puedo ir. Nada nos va a justificar delante del Eterno. Delante de ese trono blanco, que vamos a estar todos, ustedes, yo, el chiquito y el más grande, el más insignificante para el mundo y el más popular para el mundo, todos vamos a estar delante de ese gran trono blanco y nadie se puede justificar. Porque tengo práctica, mirando a un futbolista acá. No, porque tengo práctica, no puedo ir a la congregación. No, porque tengo que trabajar. ¿Cómo va a trabajar el chaval si el Señor dice que no te tenés que guardar? Entonces nada nos va a justificar delante del Padre cuando nosotros seamos juzgados y venzas cuando fuere juzgado. ¿Por qué? Por su palabra. No hay incredulidad delante del Eterno. No existe la incredulidad. No le agrada para el Señor ninguna clase de incredulidad, falta de fe, duda, no le agrada. No le agrada. Es que es imposible, porque dice que por fe nos acercamos a Él. Y dice que el que no tiene fe, es imposible acercarse a Dios si no tenés fe, si no tenés confianza de que Él existe. Es imposible, Hebreos 11. Seguimos con esta enseñanza de hoy. Juan 20:27. Y este de acá, todo hablando de, vamos a repetir para así no nos perdemos, hablando de la indecisión, dudar, incrédulo o incrédula. La indecisión no es buena para nuestra vida.
No nos sacamos del hilo. En San Juan, capítulo 20, versículo 27, acá hay una... 20, 27, esperen un poquito. Que me fui yo. No sé si creo, si no creyente. Que habla a nuestro discípulo, uno de los apóstoles, Tomás, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor se le aparece y está la incredulidad de Tomás? Incredulidad de Tomás. Acuérdense lo que era, qué significa incrédulo. ¿Qué era lo que significaba incrédulo? ¿Lo leímos recién? No, incrédulo. Incrédulo o incrédula, persona, hombre y mujer. Incrédulo o incrédulo significa desobediente o infiel. Y acá dice clarito la incredulidad de Tomás. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces? Desobediente y estaba siendo infiel por dudar. Y acá dice, luego dijo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y mete en mi costado. Y no seas incrédulo. Y Yeshua le está diciendo al discípulo, Tomás, no seas incrédulo. O sea, no seas desobediente. No seas infiel. ¿Vieron en qué posición te pone la duda? ¿Vieron en la posición que nos pone la duda? En una posición de infiel y desobediente. Porque eso es lo que significa incrédulo, incrédulo, desobediente o infiel. Y en esa posición nos pone la duda. Le dice el Señor a Tomás, no seas incrédulo, no seas desobediente, no seas infiel, sino creyente. Y creyente no estamos hablando de una... Porque la mayoría son creyentes en el mundo. Todos son creyentes. Ah, yo soy creyente. Y amén, y todo. Y todos son creyentes. Todos dicen que son creyentes. Acá no estamos hablando de esa creyente de que todos son creyentes. Estamos hablando de creerle al Creador tal cual dice la palabra. De eso está hablando el Señor Yeshua. Porque en el tiempo de Yeshua había creyentes o no había creyentes. ¿Cuántos le seguían? ¿Cuántas religiones había alrededor de Yeshua? Eran creyentes. O creían en esto, creían en el otro, creían en aquello. Creían, como ahora. Entonces el Señor cuando está hablando de creyentes le dice, no seas como el resto del mundo. Crea mi palabra. Cree en lo que yo soy. Por favor, no seas infiel, no seas desobediente, le está diciendo a Tomás. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, hermanos, hermanas. Ahí entra el pueblo de Israel disperso en las naciones, que creemos en Yeshua el Mesías, el Redentor de Israel. Y obedecemos a su bendita palabra. Eso es lo que te hace un creyente acepto delante del Padre. Porque ¿qué leímos recién? En Romanos 3. Que por tus palabras seamos justificados. Y seamos salvados en el juicio. Que nosotros seamos salvados en el juicio. Porque hay un juicio para cada uno. Y lo único que nos justifica es su palabra. Entonces no hay un creyente de lo que vemos en todo el mundo. Incluso en congregaciones gigantescas vemos montones de creyentes. No está hablando de esos creyentes. Está hablando del que guarda su palabra y por su palabra va a ser justificado delante del juicio. De ese creyente está hablando el Señor Yeshua. No seas como los demás. Marca una diferencia. La indecisión no es buena para nuestra vida. Y será tan así. Y será como dice el pastor. No es como dice el pastor. Es como dice la palabra de Dios por el amor del Señor. Es como la palabra dice, no como digo yo. Ni como dice el hermano, ni el hermanito, la hermana o la pastora. No, es como dice el Señor.
Y de ahí no nos podemos mover. Por eso nosotros tenemos que escudriñar los espíritus cada vez que alguien entrega una palabra. O tú ves un video en YouTube o en las redes. Tú tienes el deber de escudriñar la palabra. A ver si es correcto lo que está diciendo. Pero no, se dejan llevar por la euforia y los grandes falsos profetas y los grandes falsos líderes que hay en el mundo entero. Y porque le llenan de alegría la cabeza con mentiras que no dice la palabra y no estudian la palabra. ¿Sabes lo que tú eres? Un incrédulo o una incrédula por no ubicarte en la palabra y por no ser hacedor de la palabra como lo dice Santiago. No es solamente hay que escuchar palabra, hay que ser hacedor de la palabra, Padre bueno. Glorifícate tú en cada uno de los que estén escuchando este mensaje. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dada la explicación de lo que es indecisión, vamos a ir ahora a los versículos. Saben que tenemos un retorno del Señor, ¿no? ¿Cuántos saben que el Señor retorna? Amén. Amén. Y ustedes del otro lado también saben que el Señor retorna. Y cuando Él retorne, va a encontrar varias clases de personas. Como cuando Él vino. Cuando Él vino por primera vez, ya 2000 años atrás, ¿cuántas personas, cuántas clases de personas había? ¿Cuántas clases de religiones había? ¿Cuántas clases de culturas en contra de la voluntad de la Torá, de la palabra de Dios, había? Montones. Cuando Él venga, ¿va a suceder qué? Lo mismo. Lo mismo. Pero es el deber nosotros, como ovejas de su prado, como oveja de su redil, como el Israel disperso las naciones, porque ahí pertenecemos, transmitir esa buena enseñanza de la palabra de Dios, la verdad absoluta de la palabra de Dios, porque el Señor viene por un solo pueblo, por el que se guarda, por el que guarda el testimonio de Yahshua el Mesías, y guarda su bendita palabra. Entonces acá nos vamos nosotros. Cuando el Señor Yeshua venga a la tierra nuevamente, va a haber ovejas y cabritos. Va a haber trigo y va a haber cizaña. Va a haber prudentes y va a haber insensatos. Va a haber buena tierra y mala tierra. Va a haber fariseos y va a haber publicanos. Va a haber hijos que dicen que sí y va a haber hijos que dicen que no. Ovejas y cabritas lo encontramos en Mateo 25:31. Trigo y cizaña lo encontramos en Mateo 13, del 24 al 30. Prudentes e insensatos en Mateo 25. Buena tierra y mala tierra en Marcos capítulo 4. Fariseos y publicanos en Lucas 18. El hijo que dice que sí y el hijo que dice que no, en Mateo 21, 28 las tenemos todas esas referencias. Cuando el Señor venga, va a haber todo eso. Pero la indecisión y la duda, la incredulidad, no entra para con el Eterno. No te justifica. Como lo vimos en Romanos 8, la incredulidad de ellos no lo van a justificar delante del Eterno. Sea el Señor veraz, dice. Mano dura, fuertes contra ellos, contra el que es incrédulo, contra el que duda. Porque eso, mirá, tenés que comer sano. Porque la palabra de Dios en Levítico 11 dice lo que hay, una lista de carne que podemos comer y otra lista de carne que no podemos comer. Y será así. Porque el Señor dijo allá cuando bajó el lienzo y estaban llenos de cuadrúpedos y seres inmundos, que el Señor no llame Pedro, mata y come. No, Señor, si yo ninguna cosa inmunda he entrado. Dice Pedro, mata y come. Y entendió, dice, que le estaba hablando de los gentiles. Entonces, ¿era comida o eran personas? Eran personas que el Señor le estaba hablando. Que el Señor, lo que Él limpia, como nosotros, como el Señor nos limpia a nosotros, no lo llames impuro. Estaba hablando de personas.
Pero se agarran de eso, no, porque la comida, no, porque el Señor limpió, y comen cerdo, y comen camarón, y comen bagre, y comen cuánta cosa inmunda el Señor prohibió en su bendita palabra. ¿Sabes lo que te hace eso? Incrédulo. ¿Sabes lo que te hace eso? Dudar. ¿Sabes lo que te hace eso? Ser inconstante, ser infiel. Lo otro que era indecidido. Indecidido por hacer lo correcto. Entonces está entre dos aguas. ¿Será o no será? No, porque el Señor dijo que ore por la comida y ya queda purificada. No va a purificar lo que es inmundo. Lo que el Señor llamó inmundo, inmundo es. Él no purifica eso, lo que es alimento. Entonces no enreden ni nada. Nosotros fuimos llamados de la dispersión que estamos en todas las naciones para hacer su voluntad. Éramos, como era la palabra gentil, que la palabra gentil, ya lo explicamos, es sin Dios. Pero una vez que nos acercamos y nos injertamos al buen olivo, ya no somos sin Dios, somos con Dios. Somos los que caminamos con Él, somos Israel. Y no un Israel espiritual, como se anda diciendo por ahí de religiones falsas doctrinas. No, pues nosotros somos la Israel espiritual. No existe la Israel espiritual si vos no sos obediente a la palabra de Dios. El Israel es el pueblo de Dios. No hay iglesia en la Israel espiritual. No existe eso. No existe, no lo dice en la Biblia eso. Entonces nosotros seamos prudentes y no insensatos, como nos está enseñando la palabra de Dios en la parábola de las 10 vírgenes, que seamos prudentes y no insensatos, que seamos trigo y no cizaña. Acuérdense, en el trigo y la cizaña dice que el Señor, en esa parábola, hay un sembrador que siembra trigo y dice que por la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando se levantaron los obreros el otro día, dice: hey, patrón, amigo, señor, como quiera llamarle, ¿qué pasó? ¿Sembraste cizaña? No, yo sembré. Ese fue el enemigo. Claramente le dice el Señor, ese fue el enemigo. Bueno, vamos y la arrancamos. No, dice el Señor, deje que crezcan las dos juntas. Y el trigo y la cizaña crece dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones crece el trigo y la cizaña. Las ovejas y los cabritos están dentro de las congregaciones. Porque la palabra de Dios es para el pueblo de Dios, hermano. El insensato y la prudente, están las dos dentro de las congregaciones. No, porque yo soy una virgen sensata del Señor. Dejate de ser afeminado cuando el Señor dice que condena a lo afeminado. Condena a lo afeminado el Señor. Y están casando hombre con hombre por cualquier lado. El Señor condena a lo afeminado, dice. Entonces, porque crecen juntos. ¿Qué crece? El prudente y el insensato. El prudente y el insensato crecen juntos. La cizaña y el trigo crecen juntos. La oveja y el cabrito crecen juntos. ¿Qué más? La buena tierra y la mala tierra también están dentro de las congregaciones. Hay palabras que son semillas, palabras que tirás y caen en buena tierra. Gloria al Eterno. Pero hay palabras que caen en buena tierra, se regocijan, pero viene el enemigo y le arrebata la palabra. No crea lo que está diciendo ese otro, pero estás loco vos. ¿Cómo vas a guardar Shabbat si la palabra de Dios lo dice? Pero viene el malo y le saca lo que es la palabra de Dios. Y cae otra en buena ahí y empieza a crecer, pero como los problemas, las circunstancias del mundo van, ¿y qué pasa? Ahoga la buena semilla, los espinos y los cardos, los cuales el Señor dice que va a arrancar y lo va a quemar en el fuego eterno. Entonces, todo crece junto. El fariseo y el publicano están dentro de la congregación de Dios. Está aquel elocuente que bien vestido, corbatita, zapato lustrado de piel de cocodrilo, todo bien caro. Buenas pilchas, buen carro. Y ahí viene, Padre, yo oro y doy buena ofrenda, buenos diezmos, y no como este, que es un pelagato. Y así están. Los dos crecen dentro de la iglesia, porque hay buenos y hay malos. Los dos están dentro de las congregaciones de la iglesia. Está el bueno y está el malo. Y el Señor dice, el fariseo y el publicano que era un cobrador de impuestos, pero con un corazón arrepentido.
Un corazón que dice, Señor, perdona mis pecados, yo sé que soy pecador, ten misericordia de mí. Y por esa humillación el que fue saltado es el publicano. No el elocuente y el que llena estadio. Sin enseñar la verdad llenas estadio. Discúlpame que te lo diga, hermano. Sin enseñar la verdad. Ay de ti cuando venga el Señor, porque dice que es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y que sea tirado al mar antes que haga perder uno de estos chiquititos. Isaías 28:7. Antes de que haga perder uno de estos chiquititos, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de hacer lo correcto delante del Eterno. La misma palabra que yo tengo aquí, tú la tienes ahí, no quites ni agregues, para no ser juzgado en el trono, sino que seas libre por cumplir su palabra en el gran juicio. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El hijo que dice que sí, el hijo que dice que no, que lo tenemos en Mateo 21:28. El que dijo que, hijo, anda a trabajar a mi viña, le dice, ¿se acuerdan de esa historia? Anda a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice, no, no voy nada, pero dice que después arrepentido, hizo la voluntad del Padre. Y no como el otro que dice, sí, voy a hacer la voluntad del Padre, voy a hacer la voluntad, y nunca haces la voluntad del Padre. Los dos crecen juntos, los dos son hijos, los dos son hermanos. En la congregación existe esa misma persona. Existe el hijo de obediencia y el hijo de desobediencia. Pero ¿quién somos nosotros, no? Pero el Señor es el que juzga todas las cosas. El Señor es el que viene por un pueblo que se consagra, obediente, fiel, sensato, prudente, no incrédulo, no en incertidumbre, no en indecisiones. No viene por eso, viene por lo correcto. Entonces cuando el Señor venga, la indecisión, la duda, la incredulidad no nos van a justificar delante del Eterno. Es tiempo de que de ahora nosotros pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice, para que nos vaya bien y tengamos largura de vida. ¿En cuándo? La eternidad con el Eterno, imagínense ustedes. Es tiempo que en esto que se viene para el mundo entero, nosotros seamos aprobados fieles, seamos cimentados, como ayer hablábamos, en un cimiento estable. Que ese es Yahshua, nuestro Mesías, esa es la roca, la piedra angular, la que desecharon los edificadores con sus falsas doctrinas, con sus falsas enseñanzas. Están desechando la doctrina del verdadero Yahshua, el Mesías, en el guardar su mandamiento. Eso es desechar la palabra de Dios. Los que edifican, los que, qué espiritual que es, pero no enseñan obediencia, eso están desechando la piedra angular. Eso están desechando a Yahshua, el Mesías. Entonces cuando el Señor venga, vamos a encontrar ovejas, cabritos, trigo, cizaña, prudentes, insensatos, buena tierra, mala tierra, fariseos, publicanos, hijos que dicen que sí e hijos que dicen que no. Todo eso vamos a encontrar. Va a encontrar el Señor cuando venga a la tierra. Pero ¿de qué lado queremos estar nosotros? Esa es la pregunta. ¿A dónde queremos pertenecer nosotros? Porque el cabrito es lindo, pero no entra. Y nosotros vamos a ser lógicos, vemos los cabritos y qué lindo que son, chiquititos, pero no entran. Entran las ovejas. Las que dijeron, Yahweh mi pastor y nada me faltará. ¿Quién son? ¿Ovejas o cabros? Son ovejas. Voy a ir ahora ahí donde dice las ovejas. 25:31. Y acá el Señor es cuando Él empieza en Mateo 24, acuérdense, en Mateo 24 cuando el Señor dice, ¿y qué señales habrá antes del fin, Señor Yeshua? Y ahí empieza, y sigue en el 25:31 dice, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, afirmando lo que yo les dije de que hay un trono blanco, ¿o no? Claro que sí.
Un trono es para juzgar. Un trono es para, a ver, si sos justo o no sos justo, ahí determina el trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el gran rey, Yahshua Mesías, dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está preparado ese reino. Desde la fundación del mundo ya está preparado ese reino para los de la derecha. ¿Que son qué? Ovejas. Y ahí viene, porque tuve hambre, me diste de comer y todo eso, pero no vamos a enfocar en eso, porque es parte de lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios, ayudar al prójimo. Y después viene para lo de los cabritos, le dice, apartaos de aquí. Lo de la izquierda, apartaos de aquí. Esperen un poquito. Entonces dirá, en el 41, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí viene la lista, porque tuve hambre, En el 46 dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los cabritos. Y los justos a la vida eterna. Cuando viene y cuando habla de la cizaña, dice que manda a sus ángeles a recoger primero la cizaña y la echan en el fuego que nunca se apaga, y después recoge el trigo y los pone en los graneros del Padre. Hay una separación, pero mientras tanto vamos a tener esa lista grande que yo le dije, de ovejas, con cabrito, de trigo, de cizaña, de fariseo, de publicano, de hijos que dicen que sí y no lo hacen, y de hijos que hacen que no y sí hacen. ¿Qué era el otro? Los prudentes y los insensatos. Todo eso está creciendo en las congregaciones que son del Eterno. Pero el día de mañana el Señor hace una separación. Y el Señor viene. Y nada de la, como dijimos, nada de la indecisión, de la duda, o del dudar o la incredulidad, nos va a justificar delante del trono. Lo único que nos va a justificar va a ser su bendita palabra. Lo que nosotros apliquemos de su bendita palabra no es solamente aceptar a Yeshua como Señor y Salvador y más nada, no, es ser obediente. Ya lo hablamos, las dos cosas tienen que ir de la mano. Obediente a la palabra de Dios y testificar que Yeshua es el Mesías. Y eso es lo que nos va a justificar delante del Padre. Tenemos que ser de las personas que nos decidimos por hacer la voluntad de Dios. Y a diario, en todo momento, en todo lugar, que vean que nosotros somos de un pueblo diferente. Así como está en el canal, un pueblo diferente. Un pueblo diferente porque somos diferentes, somos raros, no, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Por eso somos diferentes. Y no hacemos lo que nuestra carne se quiere placer, sino lo que el Espíritu quiere placerse. No hacemos lo que nos alegra un ratito el momento, sino lo que al Eterno le agrada. Porque nosotros no queremos contritar el Espíritu Santo. No queremos solo los que le causan daño al Padre, sino de los que le causan alegría al Padre. La indecisión no es buena para nuestra vida. Muy bien, hijos. La indecisión no es buena para nuestra vida. Que entra toda esa lista de incredulidad, duda. No es buena. Tenemos que ser fieles, creyentes en su palabra y ponerla por obra. Vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar terminando con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, Yahweh Eterno, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, te damos muchas gracias
por tu bendita palabra, la cual es la que transforma, la que renueva, la que instruye, la que inspira, para que seamos y hagamos lo correcto delante de ti. A darle la gloria en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, Yeshua Mesías. Te damos muchas gracias por enseñarnos a través de tu bendita palabra. En este día octavo que ya estamos entrando de la cuenta de los días, que tú enseñaste en tu palabra, Levítico 23, nosotros seamos capaces, fuertes, valientes, de poner por obra todo nuestro ser para hacer lo correcto delante de ti, Abacadosh. Y que no seamos de los incrédulos, insensatos, imprudentes, dudosos, incertidumbre, sino que seamos algo certero en ti. Cada uno de nosotros y cada uno de los que escuchan del otro lado puedan ser tocados por tu bendita palabra y puedan ser ministrados por tu Espíritu Santo, el cual tú has dado para que nos dirija a toda verdad. Ese Espíritu Santo, el cual tú enviaste para que nos enseñe y nos recuerde toda tu bendita palabra como tú lo dijiste, Yeshua. Y yo les enviaré un consolador y él les enseñará y les recordará todo lo que yo he dicho, dice. O sea, no cambias, Espíritu Santo, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, y terminamos adorando y terminamos exaltando tu santo nombre. Y gracias por bendecirnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Shalom, shalom para cada uno de los que estén del otro lado. Que el Señor les bendiga de aquí, de un pueblo diferente, en Uruguay. Comuníquense, dejen un like si les agrada las prédicas o los comentarios, porque también nos enseñan a nosotros a cómo crecer en este camino de la fe, el cual no termina hasta que el Señor venga. Amén. Que el Señor los bendiga. Shalom, shalom.